Hola, muy buenas tardes. Soy Marc Ayuelas y hoy os voy a explicar dos nuevos conceptos en C Sharp, que son las funciones y los procedimientos. Ambos conceptos son bastante parecidos, pero tienen una diferencia fundamental que os explicaré más adelante. Bien, tanto las funciones como los procedimientos son dos estructuras que van fuera del programa principal, es decir, van antes de este. Esto lo que nos permitirá es que si, por ejemplo, dentro del programa principal hay una estructura, hay un trozo que se repite varias veces a lo largo del programa, que lo tengamos que hacer unas cuantas veces, podamos llamar varias veces a la función y así no tener que escribirla tantas veces. Y también nos servirá si, por ejemplo, tenemos que intercalar varias funciones o funciones y procedimientos, para así no alterar la estructura del programa principal. De este modo, cuando hayamos acabado el programa, nos quedará uno mucho más sencillo, más limpio, más compacto, que no uno que hayamos repetido el mismo trozo de programa muchas veces. Bien, ¿cómo se define, cómo se declara una función? Al igual que el programa principal, la primera palabra que tenemos que poner es static. A continuación vamos a poner un tipo de variable. ¿De qué variable? De la que saldrá de la función. Vamos a poner, por ejemplo, entero y luego ya veremos para qué servirá. Vale, ahora le vamos a poner un nombre a esta función para así poder llamarla en el programa principal o en otra función o en un procedimiento. Vamos a poner, por ejemplo, máximo. Después unos paréntesis y las llaves como cualquier estructura. ¿Qué vamos a poner dentro del paréntesis? Bien, vamos a poner las variables de entrada que se llamarán parámetros formales. Tenemos que declararlas y ponerle un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, un entero x y un entero y. Bien, estas variables que hemos declarado aquí, los parámetros formales, realmente como tal no existen. Es decir, únicamente existirán los valores que le metamos en el programa principal. Es decir, tomarán un valor que pondremos en el programa principal. Además, dentro de una función se pueden declarar más variables que en este caso se llamarán variables locales. Estas, al igual que los parámetros formales, realmente solo existen dentro de la función. Si quisiéramos hacer algo con ellas dentro del programa principal, no se podría porque realmente no existe. Así vamos a declarar, por ejemplo, un entero m. Y a continuación ya se puede proceder a escribir el cuerpo de la función, que es lo que queremos que realmente haga la función. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una función que calcule el máximo de dos enteros. Entonces, si el valor de x es mayor que el de y, entonces m es x. Y si no, m es y. Una vez acabada la función, vamos a declarar el return. El return es una variable, el tipo de la cual hemos descrito anteriormente, y es el que saldrá hacia el programa principal. Es decir, al llamar a la función le entrarán dos enteros y saldrá otro más. Ahora vamos a proceder a escribir el código del programa principal, donde vamos a llamar a esta función y así podéis observar mejor el funcionamiento de esta. Vamos a declarar dos enteros que no tienen por qué llamarse igual que estos de aquí. Por ejemplo, vamos a poner un entero a y un entero b. Así, ahora vamos a llamar a la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, que el programa escriba este valor de aquí. ¿Cómo se llama? Es muy sencillo. Ponemos el nombre de la función
y dentro del paréntesis vamos a poner los valores que queremos que haga de cada uno, es decir, los parámetros reales. Así como en la función los llamamos parámetros formales, al darles un valor se convierten en parámetros reales. Por ejemplo, si ponemos A y B, A entrará como si fuera X y B entrará como si fuera Y. Entonces, lo que hay aquí es lo que devuelve la función, en este caso M. Finalmente vamos a probar el programa y así podréis ver cómo funciona. Vale, vamos a ponerle estos dos enteros. Vamos a poner, por ejemplo, 10, que será A, en este caso X, y 5, que será B e Y. Nos dará 10, es decir, nos da X o A. Es decir, la función le entra A y B y devuelve M, que es lo que se escribe aquí. Bien, ahora por último os voy a explicar los procedimientos. Su diferencia fundamental respecto de las funciones, de la cual os he hablado antes, se basa en el hecho de que los procedimientos, como su nombre indica, únicamente hacen un proceso, es decir, no devuelven nada. ¿Cómo se declara? Fuera del programa principal, al igual que las funciones. Comenzamos con un static, como todas, y aquí le ponemos un void, al igual que en el programa principal, porque no devuelve ninguna variable, es decir, no le tenemos que poner ningún tipo de variable. Y ahora le vamos a poner un nombre, por ejemplo print. Al igual que toda estructura, le ponemos las llaves y dentro del paréntesis le vamos a poner las variables de entrada. Por ejemplo, vamos a poner entero v, por ejemplo. Es decir, al procedimiento le entrará un entero y realizará pues un proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que el procedimiento escriba por pantalla este máximo, es decir, vamos a resumir esta línea de programa en un procedimiento. Vamos a declarar un entero que puede ser diferente de este de aquí y vamos a hacer que sea el máximo de A y B. Vale, hemos asignado que C es el máximo de A y B. Y ahora vamos a llamar al procedimiento para que escriba por pantalla el máximo de estos dos números. Vamos a poner el nombre del procedimiento y la variable que entrará aquí y que realizará el procedimiento. Vamos a poner que escriba C, es decir, que escriba el máximo de A y B. Entonces ahora vamos a escribir el cuerpo del procedimiento. Vamos a hacer que escriba por pantalla este entero, que en este caso será C. Y ahora vamos a comprobar que funcione correctamente. Le ponemos los mismos valores que antes y vuelve a escribir el máximo de los dos números. Es decir, a términos generales, a la práctica, lo que haga una función o un procedimiento es exactamente igual que lo que haría el programa principal. Bueno, y con esto ya estaría todo. Aquí finaliza mi vídeo. Espero que os haya gustado, pero sobre todo espero que lo hayáis entendido. Yo lo he explicado lo mejor que he podido, así que cualquier duda, cualquier cuestión, lo que sea, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias.